Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque su misericordia ha sido grande para con nosotros, amén, y porque podemos estar aquí en su casa una vez más para alabar y glorificar su nombre. Nada más déjenme sacar mi espada porque la dejé por acá. Gloria a Dios. Ahora sí, gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, para poner esta clase en manos del Señor. Pues nos están faltando algunos todavía, pero esperemos que poco a poco vayan llegando más, amén. Eterno Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu gran misericordia, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre y para darte a ti todo el honor y toda nuestra adoración a ti, Dios. Gracias. Señor, yo te pido que limpies este lugar, que limpies nuestras vidas, limpia los aires, Señor, y quita todo estorbo que pudiera estarse levantando, Señor, para que tu pueblo reciba bendición esta tarde, Señor, y podamos, Señor, ser administrados en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestros corazones, Padre. Que cada palabra, Señor, sea para gloria tuya y sea para edificación de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. La semana pasada, hermanos, si mal no me acuerdo, estuvimos viendo lo que significaba todo lo que pasa bajo la vara. Hablando de la 10ª parte, hablando del diezmo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, ¿qué dijimos que era pasar bajo la vara? Es todo. Ser marcados. Algo así. Ajá, era la forma que tenían de contar el diezmo, sí, de las ovejas, de las chivas, de lo que fuera el animal que fuera a ser diezmado. Dijimos que se ponían las ovejas, las vacas, bueno, los terneros, los becerros, en un redil. Y que el pastor o el dueño, mejor dicho, el dueño del redil, ¿verdad?, se paraba sobre una piedra o algo que lo pusiera en alto sobre los animales, y con una vara pintada de rojo, él se ponía y contaba de uno en uno hasta que llegaba a 10 y marcaba la que iba saliendo, y no importaba si fuera pequeña, gorda, flaca, la que le tocara, esa era la que era el diezmo. Ahí es donde entra, hermanos, el que si quería rescatar algo del diezmo, le añadiera la 5ª parte de su precio por ello, porque a lo mejor venía un burrito que venía más o menos bonito el burro, y le gustaba el burro al dueño, y dice, no, pues me quedo con ese, doy ese otro, pero aparte tenían que agregar la 5ª parte de su valor. Sí, decirle, hermana Isabel, había que multiplicarlo por 5, no, había que dividirlo entre 5, ¿sí? Para poder rescatar ese sí, el 20%. Si querían rescatar ese animal, ¿verdad? O a lo mejor, no sé, estaba la ovejita, ¿verdad?, bonita, le gustaba al niño de la casa y no quería que se fuera de la casa la ovejita. Bueno, pues rescataba a la ovejita, pero le agregaba el 20% de su valor, ¿sí? Ok. Dije, mande. Dije ver específicamente ese valor. ¿Por qué ese valor? Pues ahí sí no tengo idea. Pero no es la única, estuve viendo que había otras circunstancias en las que Dios decía, le agregará la 5ª parte, pero no agregaba una mayor parte. O sea, pero siempre quinta, siempre la 5ª. Ajá. Igual y cuando José está en Egipto, ¿se acuerdan? También le dice 5ª la tierra, le dice a Faraón, 5ª la tierra. Y el quintar la tierra, hermanos, tenía que ver, es un principio de prosperidad bíblico. O sea, ¿por qué? Porque prosperidad no es tener, sino tener lo necesario, o sea, que no falte. ¿Sí me explico? Y cuando José le da ese consejo a Faraón, bueno, a mi poco entender, yo pienso que era el 10% que había que guardarlo en graneros,
¿sí? Y el otro 10% que era el tributo del rey o del faraón. Cuando nosotros hablamos de quintar nuestra tierra, hablamos de guardar el 10% en el granero, o sea, de llevar nuestro 10% abajo del colchón, abajo de la almohada, al jarrito, al banco, qué sé yo, y no tocarlo para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas. ¿Sí me explico? De esa manera siempre vamos a tener lo necesario, o para el tiempo de la vejez. De hecho, fíjense que en HSBC, que es un banco de aquí de la ciudad y creo que está a nivel mundial, me tocó ver una leyenda que decía las cantidades que tienes que ahorrar, dice, para tener una buena pensión en tu vejez. Y cuando empiezas a ahorrar a los 20 años, fíjense, ¿qué dijimos que era la quinta? El 20. Si empiezas a ahorrar a los 20 años, dice, puedes ahorrar el 10% de tus ganancias. Para cuando llegues a la cesantía, vas a tener un muy buen ahorro. Si empiezas a los 30 años, entonces tu ahorro tiene que ser del 20. Si empiezas a los 40, tu ahorro tiene que ser del 30, y así se va subiendo para que puedas llegar a tener una buena vejez. Pero me llama la atención que dice a los 20 es el 10. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida financiera, vamos a tener lo necesario para yo a mi edad ya tendría que ahorrar el 100% y vivir de Corimaba. Pero el asunto, hermanos, es que ahí José le dice, quinta la tierra. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida espiritual? Bueno, yo traigo mi diezmo al Señor y el otro día lo guardo. Sí, lo explico, y aprendo a vivir con el 80. Yo sé que ahorita eso está complicadísimo, ¿no? Pero si lográramos aplicar ese principio de, no sé, en nuestros hijos, por ejemplo, que todavía están jóvenes, ellos en su cesantía, hermanos, tendrían una vida muy buena, un muy buen nivel de vida. Al menos no andarían vendiendo el peso en el semáforo de la esquina a los 80, 90 años. Digo, si llegan. ¿Sí lo explico? Pero sí es una buena pregunta esa, habría que investigar eso, a ver por qué la quinta, o sea, ¿por qué? Porque no es lo único, es en diferentes ocasiones la Biblia menciona la quinta parte. Sería bueno ver qué onda con eso, porque la numerología bíblica, hermanos, es bien extensa también en cuanto a temas de aprendizaje. Muy buena pregunta. Ok, entonces Dios le da a su pueblo, hermanos, la responsabilidad de administrar los recursos que les había dado en la tierra prometida. En Lucas 19:13 y Mateo 25:15 encontramos unas parábolas que nos hablan acerca de lo que Dios le entrega al pueblo de Israel, ¿sí? Lucas, dijimos 19:13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Entonces, lo que Dios nos da a nosotros, hermanos, es para que nosotros lo negociemos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo administremos. Que lo administremos, ¿sí? Vamos a ver qué dice, hermanos, ahí en Mateo 25:29. Perdón, 25:15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue leer. A cada uno conforme a su capacidad ¿de qué? De administrar. A cada uno Dios le dio la capacidad de administrar. Quizá a uno les dio una capacidad, a otros otra, y conforme a esa capacidad Dios nos da los recursos que tenemos para que los administremos, ¿sí? Es que de hecho, si se te da algo, obviamente se te va a pedir cuentas. Obviamente Dios no le va a cargar algo que no pueda llevar, sobrellevar o llevarlo más adelante. Dios va a buscar no hojas, sino fruto. Los frutos lo da el trabajo que la persona hace con que Dios le entrega. Sí, entonces eso es importante que entendamos. Ahora, lo que sí tenemos que entender también es que a cada uno se le ha dado la oportunidad, el tiempo y los medios para vivir para Cristo, mediante actos de bondad, ofrendas, en oración y de muchas otras maneras, ¿sí? Entonces, por otra parte, la parábola de los talentos nos advierte que el lugar y el servicio del creyente en el cielo va a depender, escuche, de su fidelidad, la fidelidad de su vida y su servicio aquí en la tierra. Y usted me dirá, no, hermano, esa salvación por obras. No, la salvación ya la tenemos. Después de la salvación viene el servicio.
y después del servicio viene la recompensa. ¿Sí o no? O sea, la salvación es por fe. Eso no está en discusión. Eso no es un tema debatible. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección por nuestros pecados. ¿Estamos? Yo creo que Jesús murió por mis pecados, acepto el perdón del Padre a través de la sangre de Jesucristo, soy salvo. En ese momento soy salvo. Yo le pregunto, ¿qué obras de justicia hizo el crucificado que estaba a un lado de Jesús, al cual Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuáles obras de justicia hizo? ¿Cómo administró su vida después de eso? Quizás tenía un cachito leve talento y con eso reconoció a Jesucristo como el Salvador. Y a lo mejor más veces le alcanzó. Y del... O sea, de panzazo, ¿no? De panzazo, llegó como Adán allá sin ombligo. Pero ande. Es que en la actualidad lo que hacemos, o sea, cuando estamos en nuestro aprieto es cuando reconocemos a nuestro Salvador. Pues sí. O sea que fue el momento que estaba él pasando. Ajá. Estaba en aflicción y reconoció al rey. Ajá. Y ya no tuvo tiempo de irse a regarla más adelante. O sea, le pasó lo mismo que a mi papá. Mi papá le dijo al Señor, Señor, llévame de aquí porque si salgo del hospital ya no sé cómo me vaya a ir. Y de ahí se lo llevó el Señor. O sea, en este caso, el crucificado que estaba ahí a un lado de Jesús ya no tuvo más tiempo de vida para administrar para el Señor. Entonces, en ese momento él fue salvo. No hubo obras, no hubo, voy a ayudarle aquí, voy a ayudarle allá, voy a parchar goteras al techo. Ya no hubo tiempo de hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces, el tiempo que Dios nos da, hermanos, es un talento que Dios nos da, es una mina que Dios nos entrega para que la administremos conforme a lo que amamos, conforme a lo que Dios nos ha dado de capacidad para servirle. Y en ese sentido, hermanos, es que esperamos recompensa de parte de Dios, ¿me explico? Pero no tiene que ver con la salvación, o sea, la salvación ya está. Dice la palabra del Señor que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿me explico? Pero la salvación no es parte de esas buenas obras, la salvación la recibimos por fe y para fe. ¿Estamos? Ok, los talentos representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios mientras está en la tierra. Dios considera esas cosas, hermanos, como un depósito que el creyente es responsable de administrar de la manera más sabia posible. ¿Estamos? Así que si usted tiene chance de entretenerse de alguna manera y desperdicia todo el tiempo en ese entretenimiento, pues ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Yo no le digo que no vea de repente la televisión, pero si tiene tiempo de ver televisión 3-4 horas al día, pues dedíquenle unas 2 o 3 horas al Señor, ¿verdad? Y 1 hora en la televisión. O sea, pongamos las cosas en su justo nivel. El diezmo, hermanos, es un acto de adoración, porque en el pago de los diezmos podemos ver diferentes condiciones de la vida espiritual de los creyentes. Creo que esto también lo mencionamos la semana pasada. En el diezmo se puede ver fe. Creo en las promesas y el poder de Dios para bendecir mis finanzas. Diezmo. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué? Y hay alimento en mi casa. Y luego, y yo abriré las ventanas de los cielos y les derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, yo creo esta promesa. Yo diezmo. ¿Por qué? Porque hay fe. ¿Me explico? Cuando no hay fe, entonces muy difícilmente voy a poder diezmar. Yo conozco gente, hermanos, que no es cristiana y diezma. No aquí va, pero diezman sin ser cristianos. Y bien pueden no ser salvos, ¿verdad? Y bien pueden no ser salvos. Miren, por ahí hay mucha gente que dice, no, es que si no diezmas te vas a ir al infierno. Mi abuelo le diezmaba al sacerdote. Ajá. Aquí hay algo, hermano, que quisiera comentarle. Sí. Hay gente que quizás no diezma por lo siguiente, porque si trata los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, así dicen, si no os abriré la ventana, o sea, si no diezmas, os abriré la ventana de los cielos. Y aquí lo que dice la coma es,
Y el problema de esto es Jehová de los ejércitos, sino os abriré la ventana de los cielos. Ajá, probablemente esto, si no, abrir la ventana de los cielos. O sea, aquí lo que Dios está haciendo es un desafío. Ustedes traigan el diezmo y yo los voy a bendecir. Ahora, ¿creo? Bueno, lo hago. No lo creo, pues no lo hago. ¿Sí lo explico? Ahora, aquí tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque de repente hay gente que le va a decir, si usted no diezma, se va a ir al infierno. Escuche, hermano, porque si usted no diezma, su salvación no depende de su diezmo. ¿Me explico? Su salvación no depende de su diezmo. Si usted tiene para diezmar, hágalo por amor, por obediencia. Miren, son cosas que se ven en el diezmo: amor, obediencia, sujeción, dependencia de Dios. Bueno, aquí traigo algunas cositas. Yo nomás apunté como 7 u 8, pero hay muchas más. ¿Sí? La fe es algo que nos debe de mover. ¿Sí? La gratitud. ¿Por qué le diezmó ¿por qué le diezmó Abraham a Melquisedec? Sino por gratitud, porque venía en victoria de la batalla. Cuando usted diezma, hermano, usted tiene que hacerlo en gratitud por lo que Dios ya le dio. Y esto es algo que también se enseña mal, hermanos. De ahí mismo de Malaquías. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y todo el mundo espera ver que le caen monedas encima. No, hermanos, no es por ahí. La bendición de Dios abarca mucho más que una simple prosperidad material. Además que es por fe, porque dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el asunto es este, hermanos. Miren, muchas veces pensamos que le damos a Dios para que nos dé. Yo conocí una persona que una vez me dijo, de hecho fue mi patrón, y me dijo, no, es que el diezmo, tú das el diezmo para que Dios te bendiga. No, damos el diezmo de lo que Dios nos dio. ¿O no dijo eso David? De lo recibido de tu mano te damos. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, no damos para que Dios nos dé. Cuando yo era niño, yo me aprendí una canción que resultó ser falsa. Y decía, la ofrenda del Señor, si tú das un peso, el Señor te da 2. Y muchas veces no es cierto. Usted da el peso y se queda sin el peso. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no es el dinero, hermanos. ¿Qué fue? Ayer antier, que veíamos a un predicador diciendo, dinero ven a mí. Yo les había platicado de Miles Monroe, que hacía eso. Y ponía a toda la iglesia a hacerlo. Pero ahora este era otro. Y como esos dos, habrá muchos más. Entonces tenemos que entender, hermanos, que si damos el diezmo, lo damos por gratitud, por lo que Dios ya nos dio, no para que Dios nos dé. Oye, hermano, y cuando uno tiene lo suficiente y cuando no tiene lo suficiente, porque ahí es donde Dios le prueba a uno la fe. Porque si tiene uno suficiente, da uno. Ajá. Si no tiene uno tampoco lo suficiente, que tengamos nada más lo del día, también damos el mismo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos proveyó para la semana. Sí, miren, allá en la sierra, hermanos, les platicaba, creo que la semana pasada, en la predicación, creo que surgió, cuando llegamos a Uruachi, había un hermano que tenía 30 años en el evangelio, yo tenía 26 de edad. Entonces, este hermano me dijo, ¿qué más enseñarte a mí? Yo tengo menos. ¿Saben qué tenía ese hermano, hermanos? Que si un peso tenía 10 centavos diezmaba. Era fiel en su diezmo. Un día el hermano me dijo, usted le está cerrando la puerta a los diezmos con lo que predica. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Si no quiere diezmar, no diezme, eso es entre Dios y usted. ¿Sabe cuándo le falló el diezmo, hermanos? El día que se murió. Él siempre fue fiel en su diezmo. Siempre. ¿Qué decir del hermano Lidio? ¿Verdad? También un hermano bien fiel. Él tenía un negocio allá en Uruachi y no se venía a surtir, hermanos, si primero no llevaba su diezmo. ¿Sabe qué, hermanos? Él empezó a vender paletas, ¿se acuerdan? Nieves y cosas así. Se vino a Cuauhtémoc a surtir, hermanos, y vio una hielera que costaba como 12,000 pesos. ¿Sabe cuánto traía? 4,000. ¿Sabe cuánto le costó? 4,000. Y cuando compró esa hielera, el hermano testificaba, yo oí, hermano, una voz que me dijo, así como tú me das el primer lugar en tus diezmos, yo te doy el primer lugar en lo que tú necesitas. Ya cuando llevaba la hielera pues no en la espalda, pero ya cuando ya le había pagado, iba por la troca para llevársela. Es que la bendición de Dios, hermanos, va más allá de una simple moneda, de un simple billete. Hermano, Mándeme. y es que a veces Dios no le suple a uno, siempre suple nuestras necesidades.
Pero yo tengo un testimonio, muchos pues testimonios fuertes de cuando uno le es fiel a Dios. Cuando nosotros vivíamos en Fort Collins, que él se quedó sin trabajo y vivíamos en otro país, yo no tenía trabajo. Cuando las obras. No, se fue después. De una de esas. Que duró muchos meses sin trabajo y pagamos renta, todo. Yo no tenía trabajo, ya tenía mares. En los momentos de necesidad es cuando nosotros vemos la mano poderosa de Dios, porque en todos esos meses que él estuvo sin trabajar, que yo no tenía trabajo, Dios nos suplió para pagar la renta, para comida, estábamos pagando un carro que compramos allá, para el carro, para los celulares que teníamos de esos de antes, ¿verdad? Que apenas empezaban a usar. Para todo Dios nos bendijo en todos esos meses que estuvimos allá y no nos faltó absolutamente nada. Es cuando nosotros vemos la mano poderosa de Él sobre nuestras vidas. Y ahí es cuando podemos decir, Jehová Jireh. Así es. ¿Sí o no? Entonces, en el diezmo se puede ver el reconocimiento del cristiano de que Dios es su proveedor. Amén. ¿Sí me explico? Ahí yo reconozco que Dios me va a proveer. Dice la hermana, cuando se tiene lo suficiente y cuando no se tiene lo suficiente, yo creo que Dios es mi proveedor. Amén. Confío en Él. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, hemos pasado por situaciones en las que de veras andamos que apenas y la vamos a librar, o a lo mejor no la vamos a librar, y traemos nuestro diezmo y el Señor nos hace rendir ese dinero? He escuchado testimonios de gente que me dice, es más, yo mismo me ha tocado vivir, hermanos, tiempos en los que 20 pesos en la cartera me han durado casi toda la semana, y usando camiones y comiendo lonches y comiendo tortas. Cuando trabajaba de promotor, hermanos, yo me quedaba con muy poco dinero. Y había veces más que tenía que caminar desde el Alsúper que está en la Industrias y Dostoyevsky hasta el Alsúper que está sobre la misma Dostoyevsky a mediados de Chihuahua 2000, y luego de allá hasta el Alsúper Los Nogales me iba caminando, hermanos, y muchas tiendas yo las veía caminando, y ¿sabe qué, hermano? Nunca me faltó que comer, siempre tuve que comer, y esos 20 pesos, hermanos, me duraban. Aparte que también la bendición no nada más es en lo material, es en lo espiritual. Ajá, exactamente, para allá voy. Miren, si nosotros nos vamos a... Bueno, ahorita lo vamos a ver eso. No, vámonos de una vez, Malaquías, capítulo 3. Que si no se me va la idea y ya no les dije nada. Y luego después me andan preguntando, oye, hermano, no nos dijo. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tienen? ¿Cuál es la bendición que yo recibo al diezmar? O sea, ¿en qué consiste? Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Fíjese bien, ¿os habéis qué? Apartado, ok. Y no las guardasteis. Volveos a mí, ¿y qué? Primer bendición, ¿cuál sería? Yo me volveré a vosotros. La restauración de nuestra comunión con Dios. ¿Qué vale más para nosotros, hermanos, que nuestra comunión con Dios? ¿Qué es más valioso? ¿Qué puede ser más valioso que eso? ¿Qué mayor bendición, hermanos, que tener comunión con el Dios vivo? Dígame, ¿qué puede ser mayor que eso? Ah, no, pero nos vamos tras el dinero. Nos vamos tras el dinero. ¡Ven a mí! ¡Dinero, ven a mí! Por favor. Bueno, es que ya ahí eso de que le hacen dinero, ve a mí, están metiendo mucho en las iglesias lo que viene siendo metafísica. Sí, no, y la adoración a otro Dios. O sea, fíjense, hermanos. Dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores. ¿Qué pasó? Chocamos 5 veces. Chocamos 5 veces. Ah, ya no terminó. Okay. Es que no la veía porque trae Miguel la camisa negra. Ok. Bueno, primera bendición dijimos. La restauración. La restauración de nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Ok, seguimos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, la restauración con Dios, hermano, la restauración de nuestra comunión con Dios es lo más valioso que el cristiano puede tener. ¿Sí estamos entendiendo?
Porque de repente, no, es que Dios a mí no me bendice. ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Puedes sentir su presencia? ¿Puedes sentir el gozo de su salvación en tu vida? ¿Puedes venir al templo y sentir la presencia de Dios en este lugar? O allá en tu rincón de oración, ¿puedes sentir la presencia de Dios? Por tu bendita misericordia, hemos sido consumidos. ¿Hay que más bendición queremos? Bueno, todavía hay más. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Dinero? No. Para mí, hermanos, tener a mi esposa a mi lado es una bendición. Para mí, tener a mis hijos conmigo es una bendición. Que a veces los hijos son una piedra en el zapato, sí. Los de todos. ¿Cómo no? Y los que son hijos ahorita que no son padres ya verán de lo que se trata. Pero son una bendición. Cada uno de ellos. Para mí es una bendición, hermanos, poder estar aquí atrás de este púlpito de pie, sin las muletas. Para mí es una bendición, hermanos, cada vez que vengo y entro por esa puerta. Para mí es una bendición, hermanos, el poder trabajar, el poder gozar de la comunión con mis hermanos. Ayer estuvimos a risa y risa un rato. ¿Yo no? Es una bendición el poder tenerlos como y poderles decir, hermanos. Poder tener una familia tan grande y conocer cada vez más, es una bendición. El poder salir cada día a llevar a mi esposa a la parada del camión o al trabajo y verla que regresa, es una bendición. El ver a mis hijos cuando llego o que llegan ellos, es una bendición, hermanos. La bendición tiene mucho más que darnos que nada más dinero. Ahora, cuando dice ahí, derramaré bendición hasta que sobreabunde, no está hablando, en este versículo especialmente, no está hablando de dinero, está hablando de bendición. Y bendición, entiéndase, de muchas formas. Ahora, ¿quiere dinero? Vamos a la Biblia. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es eso? Mi trabajo no va a ser en vano, voy a prosperar en mi trabajo. ¿Me explico? Mi dinero me va a rendir. En muchas formas como el devorador trabaja. Así es. Por ejemplo, puede ser que gastes en cosas que no tenías previstas, porque algo viene en tu vida, o una enfermedad, o viene un problema, o ya. Entonces el devorador trabaja en muchas formas. Por eso reprender por vosotros al devorador es que estar encargado de que efectivamente lo que has recibido por mi gracia sea multiplicado y no se pierda, no se vaya. Ajá, no se vaya en saco roto. ¿No piensas por qué? Ajá. Y yo supe de una mujer que se dedicaba a la brujería y todo lo que ganaba se lo gastaba en medicamentos. Todo lo que ganaba se iba en medicamentos porque se la pasaba enferma. Y ganaba bien, bastante. Pero vivía en una posilga porque todo lo que ganaba se lo gastaba en medicinas. Entonces, esa no es bendición. De hecho, la mayoría de las casas de los brujos que hemos conocido, bueno, desde temprana edad, son lugares donde ves y es horrible. Es una miseria. Es una miseria, o sea, realmente, yo supe de una persona nada más, acá en Aldama, que ganaba muy bien porque venía gente de muchas partes a verla. Pero vivía en una posilga. Porque todo lo que ganaba se le iba en medicamentos. Entonces no hay una real bendición ahí, ¿me explico? Ahora, si Dios, hermanos amados, si yo trabajo y tengo lo necesario y no tengo para darme lujos, pero tengo lo necesario, eso fue lo que Dios prometió, ¿sí o no? Teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Ajá, y Pablo estaba hablando ahí precisamente de finanzas. Ok, entonces, otra bendición. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué padre se siente cuando la gente nos recibe bien en sus casas, cuando la gente nos
No que nos traigan acá, pero que nos aprecian, que nos muestran su cariño. ¿Sí o no? O sea, es algo suave cuando de repente, ¿qué día fue? Hace algunas semanas o tal vez meses atrás, que estaban Josué y Jocelyn y Judith y Miguel y no sé, creo que era Giovanna, creo que estaban hablando por teléfono en una videollamada, y luego de repente me fui yo de metiche también a la videollamada y no colgaron. O sea, qué padre es eso, tener esa comunión entre nosotros, ser tierra deseable. Y luego dicen: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, escuche, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Se acuerda de Cornelio? ¿Qué pasó con Cornelio? No Cornelio Reina, Cornelio el centurión. ¿Qué pasó con Cornelio? Era un hombre temeroso de Dios, vivía por el paganismo. Ajá. Pero era un hombre que hacía obras de caridad por fe, diciendo que un Dios lo estaba viendo y que Sí. quería agradar a Dios a su manera. Ajá. Pero tenía hambre de conocer más de Dios, y por eso vino un ángel, se le presentó. Ahí es donde está la clave. Ahí es a donde los quiero llevar. ¿Qué le dijo el ángel? Sí, ¿qué más? ¿Y tus limosnas? Y tus limosnas, dice, han subido para memoria. Y aquí dice: ¿y será escrito el libro de qué? Memoria. Entonces, qué importante, hermanos, es. ¿Saben por qué? ¿Por qué no, tampoco era Namán, era el tío de Ruth, se me va el nombre. Mardoqueo. Mardoqueo. De De Esther. Tío de Esther, Mardoqueo. Por eso nos quedamos. Sí, nos quedan. Casi nos duele embolia por mi culpa. Ok, el asunto es ¿qué pasó con Mardoqueo, hermanos? Mardoqueo estaba ya para ser ajusticiado, ya estaba la horca lista para ajusticiar a Mardoqueo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué pasó? Dijo el rey: traigan el libro de memorias, quiero aventarme una novela. Dijo, y le mandaron traer el libro de memorias. Y se topa con que Mardoqueo había descubierto una conspiración contra él y nada se había hecho. ¿Cómo se dio cuenta? Por el libro de memorias. Qué precioso será, hermanos, que Dios tenga un libro de memorias de nosotros y vea todo nuestro esfuerzo por agradarle. Y es que dice la palabra: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Y eso obviamente es allá en el cielo donde nosotros estamos sembrando. Ajá. ¿Qué pasó, hermano? Se le espantó el sueño al rey, ¿verdad? Y mandó pedir. Sí, se le espantó el sueño. Ajá. Sí, pues por algo se le fue. Ok, Salmo, bueno, no es cierto, todavía seguimos aquí. Versículo 18. 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Cuántos quieren esa bendición? Y número 18, hermanos, ¿qué dice? Entonces os volveréis y definiréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿No le parece que esa es una bendición muy importante como para tener en nuestras manos, hermanos? Sobre todo en estos tiempos. ¿Cuánto lobo rapaz se ha levantado, hermanos, y ha entrado a los rebaños, a las iglesias? ¿Cuánto? ¿Y sabe por qué muchos se van? Porque no disciernen la diferencia, porque no entienden la diferencia, no han sabido entender la diferencia, y han sido arrastrados por corrientes doctrinales que nada que ver con el evangelio. No, hermanos, nosotros necesitamos entender en qué consiste realmente la bendición de Dios.
y si la queremos realmente. Es que la doctrina del hombre está muy disfrazada, por lo que parece imitación de la luz. Sí, ahora aquí estamos viendo nada más Malaquías 3:10, bueno, 3 del 6 al 18, pero fíjense qué importante es esto, porque ahorita mucha gente se está levantando a decir, es que los pastores son los fraudulentos porque el diezmo es un fraude. Escuche, hermano, no es porque yo reciba sus diezmos, lo recibo porque es lo que Dios ha establecido. Pero quiero que entendamos esto, hermano. Mucha gente se está levantando a decir que el diezmo es un fraude. ¿Sabe quiénes son los principales perjudicados? No somos los pastores. Los principales perjudicados, hermanos, son la misma iglesia que deja de diezmar. ¿Cuántas bendiciones contaron ahí? Yo pensé que sí las estaban contando. Pero son 4, vamos a ver. Número 1, la restauración. Número 2, bendición hasta que sobreabunde en todos los aspectos. ¿Sí? ¿O no? Y luego, reprender al devorador, que nuestras finanzas estén sanas. ¿Sí? 3. Y luego, 4, que todas las naciones nos digan bienaventurados, que seamos tierra deseables. ¿Sí? 4. Y luego, ¿qué dijimos? El 16. Que se haga haya escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. 5, ¿sí? Y luego 6, serán para mí especial tesoro. 7, 8, el discernimiento para saber quién sirve a Dios y quién no. 8 bendiciones en el diezmo. Yo prediqué un mensaje sobre esto hace como 4 años más o menos ahí en Urbi. De hecho, prediqué una serie de 4 sermones sobre el diezmo. Pero el asunto, amados hermanos, es ¿quiénes son los principales perjudicados al dejar de diezmar? Mire, hermano, el pastor se puede ir a trabajar. Gracias a Dios, no le tengo miedo a la moto, no le tengo miedo al frío, no le tengo miedo a trabajar. Y aquí está el hermano Delgado, que no me deja mentir, hermano. No le tengo miedo al trabajo, gracias a Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ha sostenido trabajando en la secular y trabajando en lo espiritual. Pero ¿no notan ustedes una cierta diferencia entre los mensajes de cuando andaban en la moto y los de ahora? Bastante. ¿A qué se debe? Al tiempo. No sé, hermana Lupita, por ejemplo, ¿cuántas veces me estuvo hablando ahora que estaba el niño enfermo? Gracias a Dios salió, ¿ah? Gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces le estuvimos atendiendo? O sea, si anduviera trabajando no sería posible. ¿Me explico? O sea, todos esos detallitos muchas veces la gente no lo entiende. Ahorita platicando con mi esposa yo le decía, mira mija, si no hubiera mujeres trabajando como tú trabajas, no habría tantos pastores pastoreando como yo lo estoy haciendo ahorita. Porque déjenme decirle, hermanos, ahorita como está la situación desde la pandemia para acá y aún desde antes, muchos dejaron de diezmar por tonterías como esas que andan saliendo de que el diezmo es un fraude. Y si las mujeres de los pastores no estuvieran trabajando ahorita, no habría tantos pastores como hay. Y el punto es este, hermanos. O sea, el asunto es ¿quiénes somos realmente los que nos perjudicamos cuando no hay diezmo? Porque el pastor puede salir a trabajar, dijo la palabra, la salvación vendrá. Le dijo Mardoqueo a Esther, ahora sí la tiene. Mardoqueo le dijo a Esther, ¿no es cierto? Salvación vendrá, pero tú estás ahí por una razón. Entonces, yo estoy allí por una razón. Yo puedo buscar mi trabajo y mi sustento por otra parte, pero la salvación vendrá por otra parte, pero ustedes habrán perdido su bendición. ¿Sí lo expliqué? Ok, vamos a seguir. En el diezmo se puede ver el reconocimiento de que Dios es nuestro proveedor, que dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, y luego dijo una niña, ¿para qué quiero más? Que se le olvidó el Salmo. Dijo, Jehová es mi pastor, y ¿para qué quiero más? Entonces, nada nos faltará, Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Amén. Ahora, en el diezmo, hermano, se puede ver la dependencia que el cristiano tiene en realidad hacia su Dios. ¿Qué tanto dependo de Dios? ¿Qué tanto confío en Él? ¿Qué tanto estoy confiando en sus promesas para mí?
confiar. Ahí no puedo ver. No, es que si pago el diezmo no me va a alcanzar para pagar la luz, es que si hoy el diezmo no me va a alcanzar para esto, es que no me va a alcanzar para aquello. Y ¿sabe qué, hermanos? En cierta ocasión yo les decía a los hermanos, mucha gente piensa que no da porque no le alcanza, y es al revés, no le alcanza porque no da. ¿Sí lo expliqué? Eso sucede, hermanos. Muchas veces estamos en que, ay, es que si esto no voy a alcanzar a comprar esto, y si esto no. A mí me pasó una vez, hermanos, eso. Pero mi pastor habló conmigo, ay, cierto, yo diezmé y realmente logré aquello que buscaba. Ahora, el asunto, hermanos, aquí no es que yo quiera manipularles, es que sencillamente les estoy diciendo lo que es. ¿Qué dice Mateo 6:26? 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ok, vamos otra vez a la cita. Miguel, ¿la tienes ahí las citas? No. Ok, mirad las aves del cielo. ¿Qué dice? Que no siembran ni ciegan. ¿Y vuestro Padre Celestial? ¿Qué dice? Las alimenta. Entonces, ahí es donde está nuestra dependencia, hermanos. Ahora, ¿qué le está diciendo? No siembren ni cieguen, no se ponga a trabajar. No, la Biblia dice que no quiera trabajar, que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿va? Pero lo que vamos a ver aquí, hermanos, es la dependencia. ¿Qué tanto dependo yo de Dios? ¿Qué tanto confío en Dios? ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no hemos aprendido realmente a depender de Dios y tratamos de hacerlo todo a nuestra manera. Si estamos acostumbrados a que si voy a la tienda por 1 litro de leche tengo que llevar dinero para pagar mi leche. Ahora, no le estoy diciendo que no lleve para pagar su leche, lo que le estoy diciendo es que nos hemos quedado acostumbrados a este sistema y no hemos aprendido a confiar realmente en Dios, a esperar en Él. ¿Me explico? Ahora, pudiera llegar a darse el caso de que, híjole, pues no tengo trabajo, pues ¿cómo le hago? Pues no, ¿qué se puede hacer? Más que confiar en la promesa de Dios y esperar en que Dios va a proveer para mi necesidad. ¿Sí? Ok, en el diezmo, hermanos, se puede ver la fidelidad del creyente para con Dios. El diezmo es la 10ª parte, no menos. Levítico 27, del 30 al 33, ya lo vimos, es donde habla de lo que pasa bajo la vara. ¿Sí? Es el diezmo y no más, y no menos. Cuando yo soy fiel en mi diezmo, o cuando yo diezmo, hermanos, yo debo ser fiel en mi diezmo. ¿Me explico? ¿Se acuerdan qué pasó con Ananías y Zafira? Ok, la Biblia no me dice, escuche, la Biblia no me dice que eso fuera un diezmo. No dice eso. Entonces, ¿por qué lo relacionó con el diezmo? Porque la Biblia dice, hermanos, que Ananías y Zafira tenían unas tierras, una heredad, y vendieron las tierras y trajeron el dinero a los apóstoles, pero antes de entregar el dinero, tomaron de ese dinero y le dijeron a los apóstoles: esto es lo que nos dieron por las tierras. Ahí fue el problema. Ese fue el problema. En lugar de decir, eso es lo que queremos ofrendar. Exactamente. No había ningún problema. Cada uno de conforme. Y es que todos tenían ¿cómo se dice? Un mismo común, de que compartían, entre ellos mismos compartían de todo lo que tenía, hasta de sus bienes, sus territorios, sus casas. Pero ahí acaba de decir otra palabra clave: compartir. Compartían. O sea, no era una obligación que lo hicieran. Ellos lo hicieron porque quisieron. Su problema fue mentir al Espíritu Santo. La actitud. Y no confiar porque les sustrajeron, porque dijeron, bueno, eso va a ser para todos, pero nos vamos a quedar sin nada nosotros. O sea, Codicia. Más que nada fue codicia. No estaba mal. En la dependencia de Dios también. No estuvo mal. O sea, si ellos querían administrar lo que ellos recibieron, está en todo su derecho, porque era su terreno, era su casa. Ajá, sí. Era suyo. El problema es que dijeron en tanto. Ajá. Le han dicho no. Esto es lo que queremos compartir. Ajá. Sin decir en cuánto se las habían vendido. O sea, simple y sencillamente decir: esto es lo que queremos ofrendar para Dios. Vendimos unas tierras, gloria a Dios, esto lo queremos dar para el Señor. Y está bien, correcto, bendecido por parte de Dios. ¿Me explico? Ahora, ese fue su problema. ¿Cuál es el problema entonces cuando yo traigo mi diezmo a la mitad? ¿Qué no es diezmo? Que no es diezmo, que estoy sustrayendo de ese diezmo. ¿Me explico? Estoy sustrayendo de ahí. Ahora, el problema aquí es que el apóstol es claro:
¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio? O sea, reteniéndola, no estaba en tu poder, o sea, era tuyo, tú sabías si lo entregabas o no. ¿Me explico? Tú sabes si entregas tu diezmo o no, es tu decisión, pero no lo traigas a la mitad. Eso se considera como una ofrenda, ¿no? Pero fue lo que lo hizo. Por eso murió por la mentira. Por la mentira, exactamente. Y la mujer murió por haberse puesto de acuerdo. Y la mujer por aferrarse a su pecado. O sea, dime, Zafira, en tanto bendice la heredad, sí, en tanto, en lugar de decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo me deslindo, pregúntale a él. Y es que muchos dicen, es que Jesús no habló del diezmo en el Nuevo Testamento, y es lo que dicen muchos. En el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, pero a mí eso fue una enseñanza para mí de parte de Dios cuando la moneda, dice, ¿de quién es la cara? Y fue una moneda, dijo, ¿de quién es la cara de esta moneda? De César. ¿Qué les dijo ahí? Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, en pocas palabras. Y aquí hablando territorialmente, dad al gobierno lo que es del gobierno, paga tus impuestos, paga el predial, paga lo que es del carro, lo que el gobierno te pide, págalo. Y lo que es de Dios, que Dios te pide la 10ª parte, el diezmo, hazlo. Eso lo dijo Jesucristo, aunque no con esas palabras, pero hablándolo, aplicándolo a nuestros tiempos. Eso es, y muchos dicen, bueno, yo no pago el predial, ¿por qué voy a pagar el predial si es mi casa? Si ya pagué mi casa, ¿por qué voy a pagar el predial? O si ya es mi carro, ¿por qué voy a pagarle todavía al gobierno por tener mi carro? Bueno, pero ¿qué dice Jesucristo? Dar a César, da al gobierno lo que el gobierno te está pidiendo. Ahora, no queremos que nos quiten tantos impuestos, ¿verdad? Que nos lo quitan de la nómina, pero tenemos que pagarlo. ¿Por qué? Porque así... Y es más, ni siquiera lo ve ese dinero usted. Exacto, pero es mandato de Dios. Mi papá decía, es que la cosa de Dios no es redondeo. Señor, aquí te traigo mis 9 pesos con 50 centavos, agárralo como 10, fíjate, no. En la casa de Dios no es redondeo, o sea, o son 10 o son 9.50. O sea, tú puedes traer no, es que deben ser 100 pesos, ok, porque fueron 1,000 pesos lo que gané, 100 pesos de diezmo, ok. Pero ahí en el sobre pongo 99.80, 90. Señor, ahí vamos, como quiera, ya son ahí. No. Delante del Señor no hay redondeo, o sea, no es que ¿quieres ganar 50? No, es o no es. Ahora, en lo que mencionaba la hermana, ¿es cierto o no es cierto que en el Nuevo Testamento se menciona el diezmo? Sí. Sí se menciona. Jesús lo dijo, y en Hebreos también se menciona, Hebreos creo que es en el capítulo 7, si mal no me acuerdo, donde se habla de eso. ¿Mande? Mateo 23, y en Hebreos me parece que en el capítulo 7. Y en Hebreos lo menciona de una forma muy especial, porque dice, aquí dice, reciben el diezmo hombres mortales, pero allá dice, lo recibe uno del que se da testimonio de que vive. O sea, ¿a quién le estás trayendo el diezmo realmente? ¿Al que lo recibe aquí o al que lo recibe allá? Estás haciendo tesoros en los cielos. Ahora, bueno, en el diezmo dijimos se puede ver la fidelidad a Dios. Sí, el diezmo es la 10ª parte, no menos de eso. En el diezmo, hermanos, se puede ver el amor a Dios y a su obra. Y eso mucha gente no lo ve, pero en mi diezmo yo entrego mi amor a su obra. Mire, ¿qué dice en Deuteronomio 14:29? Por ahí debe estar Miguel. Deuteronomio 14:29. ¿Qué dice? Sí. Ok, ¿de qué estamos hablando ahí? De las viudas, las huérfanas. De la obra de Dios.
Yo les decía la semana pasada, mucha gente no sabe, pero nosotros apoyamos con el diezmo lo que es misiones en la Tarahumara, lo que es educación cristiana, lo que es evangelismo, y eso no sale de las ofrendas, eso sale de los diezmos. Ahora, los pastores también diezmamos, para los que no sabían. Ahí mismo en la Biblia nos dice que los pastores también tenemos que diezmar, ¿sí sabían? Bueno, no dice que los pastores, pero dice que los levitas y los sacerdotes. Ustedes anunciaban, ¿no? Sí. Sí, pero el 11 es porque el 1% es para un fondo, que se supone que hay un fondo de retiro para los pastores que llegan a la ancianidad. Por eso se da el 1%. Pero el 10% es el 10%. Vamos a ver qué dice Números 26-27. A ver si está ahí. Números 26-27. Sí, ¿qué dice? ¿Número qué? 26-27. A ver, espérame, se me hace que no es. Déjame ver. No, perdón. Número 18, versículos 26 al 27. 18, 26, 27. Sí. Así hablará a los levitas y les dirá: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la mano. Entonces, no es que el pastor se queda con todos los diezmos. O sea, el pastor también tiene que diezmar. ¿Sí me explico? Nosotros también diezmamos. Aparte de lo que nos quedamos nosotros con el diezmo, como bueno decía, ¿verdad? Es el diezmo del 11%. Ese 11% es un 1% para un retiro que se da para los pastores que ya no trabajan en el ministerio, que ya quedaron por ancianidad o por alguna incapacidad física, ya no pudieron seguir en el pastorado. Se les les procura darles una ofrenda, ¿verdad? Una especie de pensión. Pero el asunto, amados hermanos, es que nosotros también tenemos que diezmar. O sea, no es de que, ay, el pastor se quedó con todo, no. Ahora, una vez que diezmamos y después de haber diezmado, entonces entran las aportaciones que damos, no antes. No sé si me explico. O sea, usted va a llevar su diezmo, usted va a dar su diezmo y luego va y paga su luz, y luego va y paga su agua, y luego va y compra su mandado, pero primero ya dio su diezmo. Es igual con nosotros. ¿Sí me explico? No es de que, ay, voy a pagar y ahí si me queda pago el diezmo, no. No debe ser así. Ok. En el diezmo, hermanos, se puede ver, entonces dijimos, el amor a Dios y a su obra. ¿Sí? Ya vimos a las viudas, a los huérfanos, todo lo que se tiene que apoyar. ¿Sí? Cuando hemos aportado para alguna necesidad, ¿de dónde sale? De los diezmos. Por ejemplo, ahora que estuvimos ofrendando para nuestra hermana Lupita, ¿de dónde salió la parte del pastor? ¿De dónde salió? No le pedimos a la hermana Mari para darles ofrendas a nuestra hermana. Nosotros aportamos nuestra parte. ¿De dónde? Del diezmo. ¿Sí me explico? Ok. Y luego, déjame ver dónde está. En el diezmo se puede ver qué tan apegados estamos a las cosas materiales y por lo tanto al mundo, hermanos. ¿Sí me escucharon? Ya no, como que se me distrajeron mucho. En el diezmo, hermanos, se puede ver qué tan apegados estamos a las cosas materiales y por lo tanto al mundo. Escuche, si yo no puedo darle a Dios la 10ª parte de mi salario, vamos a Mateo capítulo 24 versículo 9. Si yo no puedo darle a Dios la 10ª parte de mi salario, podré darle mi vida en un caso de que sea requerida. Mateo 24, 9, ¿qué dice? Entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, ¿os aborrecerán o qué? Os entregarán la tribulación Os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si yo no puedo darle a Dios el 10%, ¿seré capaz de responder a eso?
se ve qué tan arraigado estás a las cosas del mundo. Sí, definitivamente. Miren, se dice muy fácil, no, yo doy mi vida por Cristo, pero cuando estás allá en la sierra, en un cerro, predicando la palabra y de repente llega una persona y te amenaza con un atacochis o con un desarmador y te dice que tienes 5 minutos para largarte, ahí se sabe qué clase de cristiano eres y estás dispuesto o no a dar tu vida por Cristo. ¿Sí me explico? Me acuerdo que estábamos, otro hermano, éramos dos hermanos y yo que estábamos ahí en un cerro, hermanos, y uno de los hermanos salió corriendo y se metió a la troca y le puso los seguros, y la troca era mía. Ahí es donde te das cuenta realmente qué tan dispuesto a estar a seguir. Ahora, si yo no estoy dispuesto a dar mi diezmo, ¿estaré dispuesto a hacer eso? ¿A meterme a la troca con los seguros puestos? O sea, a lo mejor a meterme a la troca con los seguros puestos, sí, pero a quedarme parado ahí haciéndole frente a eso, no. Y sucede. ¿Cuánta gente, hermano, hemos sabido de gentes que, bueno, yo supe de pastores? ¿Se acuerdan de cuando se levantó el ZLN, cuando entró Cedillo? Yo supe de pastores, hermanos, que los torturaban ahí en Chamula, San Juan Chamula. Los torturaban, hermanos, por ser cristianos, les quitaban todo lo que tenían, a los niños no los querían en las escuelas. A pastores, hermanos, supe de un pastor que le quitaron la piel y lo sentaron en un hormiguero. Ahí murió el hermano. Por causa de Cristo. Ahora, vuelvo a preguntar, si no estoy dispuesto a dar mi diezmo, ¿estaré dispuesto a pasar por algo así? Hay videos, hermanos, donde en África, en los lugares donde está el Islam muy fuerte, o la brujería muy fuerte, hay lugares donde queman a los cristianos. Hay videos donde están en una zanja, hermanos, y están 2 mujeres y 2 hombres ahí en una zanja con fuego, y se quieren salir, los regresan a patadas, a las mujeres las regresan a patadas en la cara, al fuego, a que se quemen. ¿Usted cree, hermano, que si de veras esas personas que no dan su diezmo, porque no quieren, no porque no puedan, que porque no quieren, ¿usted cree que estén dispuestos realmente a pasar por una de esas? Y habrá gente que diga, yo sí, pues ya quisiera yo verlo, porque realmente, hermanos, ahí es donde nos damos cuenta qué tan apegados estamos a las cosas de esta tierra. En el diezmo, hermanos, se puede ver también la gratitud a Dios por su salvación. Repito, la gratitud por su salvación, no el deseo de ser salvos. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no por pagar el diezmo. Si eso fuera, hermanos, pues pago mi diezmo y a vivir la vida loca, ¿no? Ok. O sea, si por pagar el diezmo voy a entrar al cielo, pues ya la armé. Tan simple, tan sencillo como ahí la va, pastor, mi diezmo, nos vemos, voy a la cantina, voy al antro, voy al, no sé. Entonces, en el diezmo se puede ver la gratitud a Dios por su salvación y a quienes nos ministran la palabra, hermanos. Gálatas 6:6, ¿qué dice? Gálatas 6:6. ¿No abrió el programa, Miguel? Reinicia la computadora. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena ante Dios. El que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena ante Dios. ¿Cuál fue esa? Gálatas. Está interesante eso, ¿no? Como que ya me está gustando el tema, pero no va por ahí, hermanos. Ya saben que el asunto, amados hermanos, es nuestra fidelidad a Dios en el diezmo, ¿sí? Y nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo le demostramos nuestra gratitud, hermanos? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 9, del 6 al 18. 1 Corintios 9, del 6 al 18. Dice, ahí les va. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No, perdón, estoy en otro texto, estoy en otro capítulo. Ya estoy hablando de los que se cambian dos. 9 del 6 al 18 dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? O sea, secularmente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Escuche, sobre todo aquellos que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, escuche lo que está diciendo Pablo. Y ni modo que primero los Corintios también sea Antiguo Testamento, pero dice Pablo, o lo dice enteramente por nosotros. ¿Por qué no dice Pablo, o lo dice enteramente por los otros? Pablo dice por nosotros. Y luego dice, pues por nosotros se escribió. ¿Por quiénes? Por los que predican. Él está hablando aquí de Pablo y Bernabé. Pero él está hablando aquí, hermanos, de los que predican el Evangelio. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado, dice, pero no hemos usado este derecho, fíjese, este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también, fíjese cómo dice ahí, ordenó el Señor. ¿A quiénes? ¿A la iglesia? A los que anuncian el Evangelio. A los que anuncian el Evangelio, a nosotros, que vivamos de qué? Que vivan del Evangelio. ¿Y cómo vamos a vivir el Evangelio? ¿Ayunando y orando todo el día? ¿Todos los días? 365 días al año, 24/7. Comiendo Biblia. Comiendo Biblia con sal, frita, asada, al carbón. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vamos a vivir del Evangelio, hermanos? Con el diezmo. Ahora, hay mucha gente, hermanos, que dice, es que los pastores se vuelven ricos por el diezmo. Yo le pregunto, con lo que usted diezma, ¿yo puedo darle educación universitaria a mis hijos? Comprarme unos zapatos, un traje. Pues no, porque es una iglesia chiquita. Si Por fuera eso, una iglesia... pero no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando como congregación, como uno por uno. Porque de repente hay gente que dice, es que el pastor se está volviendo rico con mis diezmos. A ver, con lo que usted diezma, yo soy capaz de comer una semana. De llevar a mi esposa a un restaurante de vez en nunca. Por fe. Por fe, ya. Por fe, hermano, así como nosotros. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos esto, ¿sí? Pablo, hermano, no está diciendo, Pablo no está exigiendo el diezmo, pero tampoco está renunciando, o sea, tampoco está diciendo que no se dé. Él aquí está diciendo, yo no uso ese derecho, pero no porque no tenga el derecho, sino porque no quiero usar ese derecho. Eso está diciendo Pablo. Pero el derecho lo tengo, dice él. ¿Sí me explico? Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí sin anunciar el Evangelio. Entonces, el asunto aquí, hermanos, es que Pablo no es que esté diciendo que no se diezme, es que él, en lo personal, no usaba ese derecho. Pues que se daba todito. Sí, ahora, ¿por qué no usaba ese derecho? Por dos cosas. Uno, él trabajaba haciendo carpas, y dos, era sostenido por otras iglesias, hermanos. Las iglesias le mandaban ofrendas. Obviamente no le mandaban el diezmo, pero le mandaban ofrendas con las que él se sostenía y aparte trabajaba. Entonces, si nosotros nos vamos a eso, dice la Biblia que cuando Timoteo y Silas llegaron a Atenas, la Biblia dice que Pablo estaba por completo entregado ¿a qué? ¿A hacer carpas? A la predicación. Entonces, ¿cómo se sostenía si estaba por completo entregado a la predicación? Porque la iglesia lo sostenía. ¿Sí me explico? Ok.
Además de los diezmos, hermanos, a los israelitas se les exigían numerosas ofrendas. Santo Dios, son los 12:20. ¿Por qué no me dicen? Yo le estoy haciendo señas, pero Bueno, vamos a terminar, hermanos. Esto lo dejamos para la próxima semana. Y vamos a comenzar con nuestro culto, amén. Vamos a darle a nuestro culto. ¿Qué? El estudio muy ameno, muy bonito y nos envolvimos tanto. Bueno, pues vamos a terminar, hermanos. Espero que la próxima semana también esté igual de bonito y de interesante. Y vamos a terminar. Si me pueden parar ahí la transmisión. Hermanos, nos conectamos ahorita en un ratito. A la 1 nos conectamos, hermanos, otra vez para que no se me pierdan por ahí. Dios me los bendiga.